El corazón de Lucía se detuvo cuando descubrió que la yegua agonizante escondía bajo su cuerpo un milagro, un potrillo blanco recién nacido. En los ojos del animal moribundo brillaba una súplica silenciosa que desafiaría todo lo que la niña sabía sobre el amor y el sacrificio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Los rayos del sol de la mañana se filtraban entre las ramas de los árboles, iluminando tenuemente el valle de los encinos. El rocío aún brillaba sobre la hierba cuando Lucía, una niña de apenas 10 años, salió de su modesta casa de madera en busca de aventuras. Su cabello castaño claro ondeaba libremente al viento mientras avanzaba por el sendero que tantas veces había recorrido. Era verano, y las vacaciones escolares le permitían explorar los alrededores sin preocuparse por las tareas o los horarios. La familia de Lucía había llegado a ese rincón apartado del mundo hacía apenas 6 meses, cuando su padre decidió abandonar la ciudad en busca de una vida más tranquila. Don Manuel, un hombre de principios firmes y manos trabajadoras, había invertido sus ahorros en una pequeña parcela donde cultivaba maíz y criaba algunas gallinas. Su madre, Elena, complementaba los ingresos familiares vendiendo pan casero en el pueblo cercano. No eran ricos, pero la felicidad y el amor abundaban en aquel hogar. Aquel día, Lucía decidió aventurarse un poco más allá de los límites habituales. Su padre le había advertido que no se alejara demasiado, pero la curiosidad infantil era más fuerte que cualquier promesa. Con una pequeña mochila a sus espaldas donde llevaba una manzana, un trozo de pan y una botella de agua, la niña se adentró en una zona donde nunca antes había estado. El terreno comenzó a descender suavemente, formando una hondonada rodeada de árboles frondosos que proporcionaban una agradable sombra. Fue entonces cuando lo escuchó, un suave relincho, apenas audible, como un lamento lejano. Lucía se detuvo, aguzando el oído. El sonido volvió a repetirse, esta vez un poco más claro. Sin dudarlo, cambió de dirección y comenzó a caminar hacia el origen de aquel llamado lastimero. Al bordear una formación rocosa, la visión que encontró la dejó paralizada. Una yegua de pelaje marrón rojizo yacía recostada sobre la hierba. El animal parecía exhausto, con el cuerpo cubierto de sudor seco y manchas de barro. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban un cansancio profundo, y su respiración era agitada, como si hubiera recorrido una gran distancia sin descanso. Lucía permaneció inmóvil, insegura sobre qué hacer. Nunca había estado tan cerca de un caballo sin la supervisión de un adulto. Por un instante, consideró regresar corriendo a casa para avisar a su padre, pero algo en la mirada del animal la retuvo. Había dolor en aquellos ojos, pero también una súplica silenciosa que la niña no pudo ignorar. «Tranquila», susurró Lucía, dando un paso cauteloso hacia adelante. «No voy a hacerte daño». La yegua levantó ligeramente la cabeza, observando a la pequeña intrusa con una mezcla de recelo y esperanza. No intentó incorporarse, lo cual extrañó a Lucía. Normalmente, un caballo salvaje o asustado trataría de huir ante la presencia humana. Este comportamiento inusual despertó aún más su curiosidad. Con pasos lentos y deliberados, Lucía fue acortando la distancia. Hablaba en voz baja, pronunciando palabras tranquilizadoras como había visto hacer a don Emilio, el vecino que tenía varios caballos en su rancho. Cuando estuvo a unos 2 metros, la yegua emitió un suave relincho, casi como una bienvenida. «¿Estás herida?», preguntó Lucía, aunque sabía que el animal no podía entenderla. Sin embargo, la pregunta surgió de forma natural, como si estuviera hablando con un amigo. La yegua movió ligeramente una de sus patas,
revelando una herida en el corvejón que sangraba levemente. Pero lo que realmente captó la atención de Lucía fue otra cosa. Al cambiar de posición, la niña pudo ver que bajo el vientre del animal, protegido por su cuerpo, se encontraba un pequeño potrillo de color blanco, tan blanco como la nieve recién caída. El corazón de Lucía dio un vuelco. La yegua no estaba simplemente descansando, estaba protegiendo a su cría recién nacida. El potrillo parecía débil, con sus patas delgadas dobladas bajo su diminuto cuerpo. Los ojos del pequeño animal estaban cerrados y su respiración era apenas perceptible. «Un bebé», exclamó Lucía con una mezcla de asombro y preocupación. «Por eso no te levantabas». La situación adquirió un nuevo significado. No era solo un caballo cansado o herido, era una madre desesperada por proteger a su cría. Lucía comprendió que debía actuar rápidamente. Abrió su mochila y sacó la botella de agua. Con extrema cautela, se acercó lo suficiente para ofrecer el líquido a la yegua, quien tras dudar un momento comenzó a beber con avidez. Mientras el animal saciaba su sed, Lucía observó más detenidamente su estado. No llevaba herraduras, lo que indicaba que probablemente no era un caballo doméstico. Sin embargo, tampoco parecía completamente salvaje. Su pelaje, aunque sucio y enmarañado, mostraba signos de haber sido cepillado en algún momento. La niña notó también una marca en el costado del animal, algo que parecía una letra o un símbolo, pero que estaba parcialmente cubierto por el lodo seco. «Alguien te abandonó, ¿verdad?», murmuró Lucía, sintiendo una oleada de indignación ante la idea de que alguien pudiera dejar a su suerte a una yegua a punto de parir. El potrillo se movió ligeramente, emitiendo un débil sonido que alertó a su madre. La yegua giró la cabeza para lamer a su cría, en un gesto de profundo amor maternal que conmovió a Lucía hasta las lágrimas. Era evidente que la madre estaba agotando sus últimas fuerzas para mantener a salvo a su pequeño. Con una determinación impropia de su edad, Lucía tomó una decisión. No podía dejarlos allí. Tenía que buscar ayuda, y rápido. El potrillo parecía muy débil, y la herida de la yegua, aunque no parecía grave, necesitaba atención. Sin embargo, temía que si se marchaba al regresar ya no los encontrara, o peor aún, que el pequeño no resistiera. «Voy a ayudarte», prometió, mirando directamente a los ojos de la yegua. «Voy a traer a mi papá, él sabrá qué hacer». Antes de marcharse, Lucía dejó junto al animal el trozo de pan y la manzana que llevaba en su mochila. No estaba segura de si la yegua los comería, pero no podía irse sin dejarle algo. Con una última mirada al improvisado refugio donde madre e hijo descansaban, la niña emprendió el regreso a casa a toda velocidad. El camino de vuelta pareció interminable. Las piernas de Lucía se movían tan rápido como podían, mientras su mente trabajaba frenéticamente. ¿Y si no lograba encontrar el lugar de nuevo? ¿Y si la yegua decidía marcharse? ¿Y si el potrillo no sobrevivía? Cada una de estas preguntas la atormentaba, haciéndole aumentar la velocidad de su carrera. Cuando finalmente divisó el techo de su casa, Lucía sintió un alivio momentáneo. Cruzó el patio donde las gallinas picoteaban tranquilamente, ignorantes del drama que se desarrollaba a pocos kilómetros de allí. Su padre estaba en el cobertizo, reparando una herramienta. «¡Papá, papá!», gritó Lucía jadeando por el esfuerzo. «Tienes que venir conmigo, rápido». Don Manuel dejó lo que estaba haciendo, alarmado por la agitación de su hija. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Estás bien?». Entre respiraciones entrecortadas, la niña le contó su descubrimiento. Le habló de la yegua herida, del potrillo recién nacido, de cómo parecían abandonados y necesitados de ayuda urgente. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Por favor, papá», suplicó, «tenemos que ayudarlos.
El potrillo es tan pequeño y la yegua está herida. No pueden valerse por sí mismos. Don Manuel escuchó atentamente. Era un hombre prudente, no dado a tomar decisiones precipitadas, pero también era compasivo, incapaz de ignorar el sufrimiento de cualquier ser vivo. La pasión y urgencia en las palabras de su hija lo conmovieron profundamente. «Está bien, Lucía», dijo finalmente. «Vamos a ver qué podemos hacer, pero primero necesitamos prepararnos». Rápidamente, don Manuel reunió lo necesario: sogas, mantas, un botiquín de primeros auxilios, agua fresca y algo de forraje. Cargó todo en la vieja camioneta y ayudó a Lucía a subir. La niña se sentó en el borde del asiento, ansiosa por regresar junto a los animales necesitados. El motor de la vieja camioneta rugía mientras avanzaban por el camino de tierra. Lucía iba sentada junto a su padre, con la mirada fija en el horizonte, buscando puntos de referencia que la ayudaran a recordar el camino. Su corazón latía acelerado, mezcla de ansiedad y esperanza. El tiempo parecía haberse detenido desde que había encontrado a aquella yegua y su cría. «¿Estás segura de que es por aquí?», preguntó don Manuel, reduciendo la velocidad al llegar a una bifurcación. «Sí, papá. Tomé el sendero de la izquierda, el que pasa junto al gran roble», respondió Lucía, señalando con decisión. Su padre asintió y giró el volante, confiando en el instinto de su hija. Después de unos minutos que a Lucía le parecieron eternos, la camioneta se detuvo. No podían avanzar más con el vehículo. El terreno se volvía demasiado irregular y la vegetación más densa. Tendrían que continuar a pie. «Lleva esto», dijo don Manuel, entregándole a Lucía una pequeña mochila con agua y algunas vendas, mientras él cargaba el resto del equipo. «Ahora guíame, pequeña». Lucía tomó la delantera, caminando con paso decidido a pesar de su corta edad. Cada pocos metros se detenía para orientarse, recordando árboles, rocas o cualquier marca del terreno que le resultara familiar. Su padre la seguía en silencio, impresionado por la determinación de su hija. «¡Ahí están!», exclamó finalmente Lucía, señalando hacia una pequeña hondonada. Su voz era una mezcla de alivio y temor. Alivio porque había logrado encontrarlos de nuevo, temor porque no sabía en qué estado estarían. Don Manuel se adelantó con cautela, indicándole a su hija que se mantuviera un poco atrás. Sabía que incluso un animal herido podía ser peligroso si se sentía amenazado, especialmente una madre protegiendo a su cría. La escena que encontraron era conmovedora. La yegua seguía en la misma posición, con su cuerpo formando un escudo protector alrededor del pequeño potrillo. El pan y la manzana que Lucía había dejado habían desaparecido, señal de que la madre había comido algo. Sin embargo, el estado de ambos animales seguía siendo preocupante. «Pobrecitos», murmuró don Manuel, evaluando la situación con ojo experto. Aunque no era veterinario, había crecido en el campo y tenía experiencia con animales de granja. Se acercó lentamente, hablando en voz baja para no asustar a la yegua. El animal levantó la cabeza, observando al hombre con una mezcla de recelo y esperanza. Don Manuel se detuvo a una distancia prudente y extendió su mano vacía, permitiendo que la yegua oliera su aroma. «Tranquila, bonita», dijo con voz suave. «Estamos aquí para ayudarte a ti y a tu pequeño». Lentamente, la yegua pareció relajarse. Sus ojos, aunque cansados, mostraban una inteligencia que sorprendió a don Manuel. Este animal había sido domesticado en algún momento. Su comportamiento lo delataba. Lucía, que había permanecido un poco atrás como le indicó su padre, no pudo contenerse más y se acercó despacio. «Mira, papá», susurró, señalando al potrillo. «Es tan blanco». El pequeño animal, de un blanco inmaculado que contrastaba con el pelaje rojizo de su madre,
Parecía más animado que cuando Lucía lo vio por primera vez. Había abierto los ojos revelando unas pupilas oscuras y brillantes que observaban el mundo con curiosidad infantil. «Es un milagro que esté vivo», comentó don Manuel examinando al potrillo con cuidado. «Debe haber nacido hace pocas horas. La madre ha hecho un trabajo increíble protegiéndolo». Con movimientos precisos pero gentiles, don Manuel comenzó a revisar a la yegua. La herida en su pata, aunque inflamada, no parecía tan grave como habían temido. Sin embargo, el animal mostraba signos de deshidratación y agotamiento. También tenía otras marcas más antiguas en el lomo y los costados, cicatrices que hablaban de un pasado difícil. «Alguien la maltrató», dijo don Manuel con voz grave, notando las marcas. «Y luego la abandonó, probablemente cuando se dieron cuenta de que estaba preñada». Lucía sintió que la indignación crecía en su interior. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel, papá?». Su padre negó con la cabeza, sin tener una respuesta que pudiera satisfacer el sentido de justicia de una niña de 10 años. En lugar de responder, se concentró en lo que podían hacer. «Vamos a llevarlos a casa», decidió. «No podemos dejarlos aquí». Pero trasladar a una yegua debilitada y a un potrillo recién nacido no sería tarea fácil. La camioneta estaba a cierta distancia y el animal probablemente pesaba varios cientos de kilos. «Primero vamos a darles agua y a limpiar esa herida», explicó don Manuel. «Luego intentaremos que la yegua se levante. Si puede caminar, la guiaremos hasta la camioneta». Durante la siguiente hora, padre e hija trabajaron juntos con dedicación. Don Manuel limpió y vendó la herida de la pata, mientras Lucía ofrecía agua fresca a la yegua y acariciaba suavemente al potrillo, hablándole con palabras dulces que parecían tranquilizarlo. «Papá, mira», dijo Lucía de repente, señalando el costado de la yegua. Al limpiar parte del lodo seco, había quedado visible una marca de hierro. «Tiene un nombre, se llama Luna». Don Manuel examinó la marca. No era un nombre, sino el símbolo de un rancho, pero decidió no corregir a su hija. Si ella quería llamar Luna a la yegua, así sería. «Luna», repitió Lucía, acariciando el cuello del animal. «Es un nombre perfecto para ti». Después de beber agua y recibir los primeros cuidados, Luna pareció recobrar algo de fuerzas. Con un esfuerzo visible, comenzó a intentar incorporarse. Don Manuel la ayudó, sosteniendo parte de su peso mientras el animal luchaba por ponerse en pie. Finalmente, Luna logró levantarse. Sus patas temblaban ligeramente, pero se mantuvo firme. Inmediatamente, giró la cabeza para buscar a su cría. El potrillo, estimulado por el movimiento de su madre, también hizo un esfuerzo por incorporarse. Sus patas, largas y delgadas como palillos, se tambalearon bajo su peso. «Mira, papá, está intentando pararse», exclamó Lucía emocionada. Tras varios intentos, el potrillo logró mantenerse en pie durante unos segundos antes de volver a caer sobre la hierba. Lucía aplaudió, como si estuviera presenciando los primeros pasos de un niño. «Es demasiado pequeño para caminar hasta la camioneta», dijo don Manuel, evaluando la situación. «Tendré que cargarlo». Con sumo cuidado, envolvió al potrillo en una manta y lo levantó en brazos. El animal, sorprendentemente, no opuso resistencia. Parecía confiar en los humanos que habían venido a rescatarlo. Luna observó la escena con atención, pero no mostró signos de agresividad. Era como si entendiera que estaban ayudando a su cría. Don Manuel le entregó la cuerda a Lucía. «Tú guía a Luna», le dijo. «Ve despacio y háblale con calma. Yo llevaré al pequeño». Así, formando una peculiar procesión, comenzaron el camino de regreso. Lucía iba adelante, sosteniendo la cuerda atada suavemente al cuello de Luna, quien seguía a la niña con pasos lentos pero constantes.
Detrás, don Manuel cargaba al potrillo envuelto en la manta, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho. El trayecto fue lento y tuvo que hacer varias paradas para que Luna descansara, pero finalmente llegaron a la camioneta. Con ingenio y paciencia, lograron acomodar a ambos animales en la parte trasera. El potrillo quedó recostado sobre un lecho de mantas, mientras Luna se mantuvo de pie junto a él, vigilante a pesar de su agotamiento. «Lo hicimos, papá», dijo Lucía, con una sonrisa de satisfacción en su rostro infantil. «Sí, pequeña, lo hicimos», respondió don Manuel, abrazando a su hija con orgullo. «Ahora vamos a casa». El regreso fue lento. Don Manuel conducía con extrema precaución, evitando baches y curvas bruscas que pudieran alterar a los animales. Lucía iba en la parte de atrás, junto a Luna y su cría, hablándoles constantemente, asegurándoles que todo estaría bien. Cuando por fin llegaron a la pequeña granja, Elena, la madre de Lucía, salió a recibirlos. Su expresión pasó de la preocupación a la sorpresa al ver lo que traían en la camioneta. «Manuel, ¿qué es esto?», exclamó, acercándose con cautela. «Un milagro, mamá», respondió Lucía antes de que su padre pudiera hablar. «Se llama Luna y tiene un bebé. Los encontré abandonados y papá me ayudó a rescatarlos». Elena miró a su esposo, quien simplemente se encogió de hombros con una sonrisa resignada. «Tu hija tiene un corazón que no le cabe en el pecho», dijo. «No pude negarme». Elena observó a los animales y luego a su hija, cuyos ojos brillaban con una mezcla de orgullo y súplica. Sabía lo que esa mirada significaba. Lucía esperaba que les permitieran quedarse con los animales rescatados. «Están en muy mal estado», comentó Elena, evaluando la situación con pragmatismo. «Necesitarán muchos cuidados y no tenemos mucho espacio ni recursos». «Por favor, mamá», imploró Lucía. «Les he prometido que los cuidaríamos». Elena suspiró. Como madre, sabía reconocer una batalla perdida cuando la veía. «Está bien», concedió finalmente. «Pero tú serás la responsable de ayudar a tu padre con ellos, ¿entendido?». Lucía asintió con entusiasmo, dispuesta a asumir cualquier responsabilidad con tal de proteger a sus nuevos amigos. «Bien», dijo don Manuel retomando el control de la situación. «Primero necesitamos prepararles un lugar en el cobertizo. Elena, ¿podrías llamar al veterinario Jiménez? Dile que es una emergencia». El cobertizo, normalmente utilizado para almacenar herramientas y forraje, se transformó rápidamente en un improvisado establo. Don Manuel y Lucía trabajaron codo con codo, apartando los objetos innecesarios y creando un espacio amplio donde Luna y su potrillo pudieran descansar. Extendieron paja fresca sobre el suelo de tierra, formando una cama suave y acogedora. Elena, aunque inicialmente reticente, se sumó a los preparativos trayendo baldes con agua limpia y algunas mantas viejas. «El veterinario dice que vendrá en cuanto termine con una emergencia en el rancho de los Guzmán», informó Elena, observando con preocupación a los animales. «Tardará al menos 1 hora». Don Manuel asintió, comprendiendo que tendrían que arreglárselas solos hasta entonces. Con movimientos cautelosos, ayudaron a Luna a entrar en el cobertizo. La yegua avanzaba con dificultad, pero parecía entender que aquellas personas querían ayudarla. Una vez dentro, se dejó caer sobre la paja con un suspiro de alivio, como si por fin pudiera descansar después de una larga travesía. El potrillo, que don Manuel había cargado en brazos, fue colocado junto a su madre. Inmediatamente, Luna comenzó a lamerlo, limpiando con su lengua áspera el pelaje blanco de su cría. Era un gesto de amor maternal tan puro que los 3 humanos observaron la escena en silencio, respetando ese momento íntimo entre madre e hijo. «¿Crees que estarán bien, papá?», preguntó Lucía finalmente, con la voz quebrada por la emoción.
Eso espero, mi niña, respondió don Manuel, pasando un brazo por los hombros de su hija. Hemos hecho lo que podíamos. Ahora depende de ellos y del veterinario. Mientras esperaban, Lucía se sentó en un banquillo junto a los animales, observándolos con una mezcla de fascinación y preocupación. El potrillo, a pesar de su debilidad, mostraba signos de vida. Sus ojos se abrían ocasionalmente, observando su nuevo entorno con curiosidad, y a veces movía sus pequeñas patas como intentando ponerse de pie. «Necesita un nombre», declaró Lucía de repente. «No podemos seguir llamándolo el potrillo». Elena, que había regresado con un cubo de agua tibia y algunos trapos limpios, sonrió ante la determinación de su hija. «¿Y qué nombre has pensado?», preguntó, arrodillándose para comenzar a limpiar con delicadeza las manchas de barro seco en el pelaje de Luna. Lucía observó al pequeño animal, tan blanco como la nieve, tan puro e inocente. «Estrella», dijo finalmente. «Se llamará Estrella, porque es como una luz brillante en la oscuridad». Don Manuel, que estaba examinando más detenidamente la marca en el costado de Luna, levantó la vista con una sonrisa. «Es un buen nombre», aprobó. «Aunque es macho, ¿sabes? Los caballos machos normalmente tienen nombres diferentes». Lucía frunció el ceño, considerando esta información. «Entonces, ¿Estrello?», sugirió, provocando una risa suave en sus padres. «¿Qué te parece Lucero?», propuso Elena. «También significa estrella brillante, y es un nombre apropiado para un caballo macho». El rostro de Lucía se iluminó. «Lucero, es perfecto». Miró al potrillo con ternura. «Te llamarás Lucero, pequeño. Lucero, hijo de Luna». Como si entendiera que estaban hablando de él, el potrillo emitió un suave relincho, el primero que le escuchaban. Luna levantó la cabeza, atenta a su cría, y luego volvió a recostarla, aparentemente tranquila por la presencia de los humanos. Don Manuel había estado observando con más atención la marca en el costado de Luna. Era un símbolo que le resultaba vagamente familiar, una herradura con una estrella en el centro. Después de pensarlo un momento, su expresión cambió. «Creo que sé de dónde viene esta yegua», dijo en voz baja, como si no quisiera que Luna lo escuchara. «Esta marca pertenece al Rancho Estrellas del Norte, propiedad de Gustavo Mendoza». Elena dejó de limpiar el pelaje de Luna y miró a su esposo con preocupación. «¿El mismo Mendoza que tiene fama de tratar mal a sus animales?». Don Manuel asintió con expresión grave. «El mismo. Ha habido rumores sobre sus métodos durante años, pero nadie ha podido probarlo. Tiene demasiada influencia en la región». «¿Eso significa que Luna le pertenece?», preguntó Lucía, con temor en la voz. «¿Tendremos que devolverla?». Su padre se acercó y se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «Nadie que abandona a un animal en estas condiciones merece recuperarlo», dijo con firmeza. «Además, no podemos estar seguros de que venga de allí. Quizás fue vendida o intercambiada en algún momento». Lucía asintió, aunque no parecía completamente convencida. La idea de que alguien pudiera reclamar a Luna y Lucero le provocaba un nudo en el estómago. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió sus pensamientos. Era una camioneta azul, desgastada por el uso y el tiempo. De ella descendió un hombre mayor, de unos 60 años, con una barba gris bien recortada y una expresión serena en el rostro. Llevaba un maletín de cuero en una mano y una pequeña nevera portátil en la otra. «Doctor Jiménez», exclamó Lucía, corriendo a su encuentro. «Gracias por venir tan rápido». El veterinario sonrió, ajustándose las gafas que se le habían deslizado por la nariz. «Cuando Elena me dijo que habían encontrado una yegua con un potrillo recién nacido, supe que no podía esperar», explicó. «¿Dónde están los pacientes?».
Lucía lo guió hasta el cobertizo, explicándole rápidamente cómo había encontrado a Luna y a Lucero. El doctor Jiménez escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Al entrar en el cobertizo, el veterinario saludó a don Manuel y Elena antes de dirigir toda su atención a los animales. Se acercó con movimientos suaves y seguros, hablando en voz baja para no asustarlos. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró, arrodillándose junto a Luna. El examen fue minucioso y prolongado. El doctor Jiménez revisó primero a Luna, sus ojos, su boca, sus patas, la herida en el corvejón, su respiración y su pelaje. Luego, con igual detalle, examinó a Lucero, verificando sus signos vitales y su desarrollo. Durante todo el proceso, Lucía observaba con atención, tratando de interpretar cada gesto y expresión del veterinario. A veces el doctor Jiménez fruncía el ceño, lo que hacía que el corazón de la niña se acelerara de preocupación. Otras veces asentía o murmuraba algo para sí mismo, dejándola en la incertidumbre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el veterinario se incorporó y se volvió hacia la familia. «Bueno», comenzó, limpiándose las manos con un trapo que Elena le ofreció. «La buena noticia es que ambos están vivos, lo cual, considerando las circunstancias, es casi un milagro». Lucía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Y la mala noticia?», preguntó, preparándose para lo peor. El doctor Jiménez la miró con amabilidad. «No es exactamente una mala noticia, pequeña, pero sí un desafío. Luna está deshidratada y desnutrida. La herida en su pata no es grave, pero está infectada y necesitará antibióticos. Y el potrillo…» Hizo una pausa, mirando al pequeño animal. «Lucero, como lo has llamado, es prematuro. Ha nacido antes de tiempo, lo que explica su tamaño y su debilidad. Los próximos días serán críticos para él». «¿Qué podemos hacer?», preguntó don Manuel, siempre práctico. «Voy a dejarles antibióticos para Luna y algunos suplementos nutricionales para ambos», explicó el veterinario, abriendo su maletín. «Luna necesita beber mucha agua y comer heno de buena calidad. Para Lucero, lo ideal sería que pudiera amamantar, pero no estoy seguro de que Luna esté produciendo suficiente leche en su estado. Tendremos que complementar con una fórmula especial». De la nevera portátil, el doctor Jiménez sacó varios frascos y una botella con un líquido blanquecino. «Esta es una fórmula especial para potrillos», explicó. «Se la darán con este biberón, cada 3 horas, incluyendo durante la noche». Lucía asintió solemnemente, dispuesta a hacer cualquier sacrificio por sus nuevos amigos. «Yo me encargaré», declaró con firmeza. El veterinario sonrió ante su determinación. «Estoy seguro de que serás una excelente enfermera, Lucía, pero no olvides que necesitarás ayuda. Cuidar de un potrillo prematuro es una tarea que requiere mucha dedicación». «Estaremos todos juntos en esto», afirmó Elena, sorprendiendo a su familia. Su inicial reticencia había desaparecido por completo, reemplazada por una firme resolución. «No dejaremos que estos animales sufran más de lo que ya han sufrido». El doctor Jiménez les dio instrucciones detalladas sobre cómo administrar los medicamentos, cómo alimentar a Lucero con el biberón y qué signos debían vigilar que podrían indicar una mejoría o un empeoramiento. «Volveré mañana para ver cómo siguen», prometió mientras guardaba sus instrumentos. «Mientras tanto, si notan cualquier cambio preocupante, llámenme de inmediato, sin importar la hora». Cuando el veterinario se marchó, la familia permaneció en el cobertizo, contemplando la enorme responsabilidad que habían asumido. Luna, agotada por el examen, había cerrado los ojos y respiraba más tranquilamente. Lucero, sin embargo, seguía luchando, su pequeño cuerpo temblando ligeramente a pesar del calor del cobertizo.
Va a ser una noche larga, comentó don Manuel, observando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Pero estamos juntos, respondió Lucía, tomando las manos de sus padres. Y ahora Luna y Lucero también son parte de nuestra familia. La noche caía sobre la pequeña granja, trayendo consigo desafíos y esperanzas. En el cobertizo, iluminado por una lámpara de aceite, una nueva familia comenzaba a formarse, unida por el destino y por el inquebrantable espíritu de una niña que se había negado a mirar hacia otro lado ante el sufrimiento. Aquella primera noche fue un verdadero desafío para todos. La familia Martínez estableció turnos para vigilar a los animales, con especial atención al pequeño Lucero, cuya respiración irregular mantenía a todos en constante preocupación. Lucía, quien había insistido en tomar el primer turno, se sentó en un taburete junto a Luna y su cría, con una linterna y un cuaderno donde anotaba cualquier cambio que observara, tal como le había indicado el doctor Jiménez. A medianoche, don Manuel relevó a su hija, insistiendo en que necesitaba descansar. «Mañana será otro día difícil, Lucía», le dijo con voz suave pero firme, «y ellos te necesitarán con energía». Reluctante, la niña aceptó irse a la cama, pero solo después de que su padre le prometiera despertarla para la alimentación nocturna de Lucero. 3 horas más tarde, como había prometido, don Manuel fue a buscarla. Lucía se despertó instantáneamente, como si hubiera estado durmiendo con un ojo abierto, pendiente de sus nuevos amigos. Juntos, padre e hija regresaron al cobertizo. Luna levantó la cabeza al escucharlos entrar, reconociéndolos inmediatamente. Parecía más alerta que horas antes, lo que don Manuel interpretó como una buena señal. «Es hora de alimentar a Lucero», dijo, entregándole a Lucía el biberón que habían preparado siguiendo las instrucciones del veterinario. La fórmula especial debía estar tibia, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Con extrema delicadeza, Lucía se acercó al potrillo. Siguiendo las indicaciones que el doctor Jiménez les había dado, colocó la tetina del biberón en la boca del pequeño animal, esperando que succionara. Los primeros intentos fueron infructuosos. Lucero parecía demasiado débil para entender lo que se esperaba de él. «No quiere comer, papá», dijo Lucía con lágrimas de frustración asomando a sus ojos. «¿Qué hacemos?» Don Manuel observó la situación, pensativo. «Intenta mojar tus dedos en la leche y luego ponlos en su boca», sugirió. «Así sabrá que es comida». Lucía siguió su consejo. Con paciencia, mojó la punta de sus dedos en la fórmula láctea y los acercó a los labios del potrillo. Después de varios intentos, Lucero finalmente comenzó a lamer la sustancia. Sus pequeños labios se movieron, saboreando el líquido nutritivo. Poco a poco, fue comprendiendo el proceso y eventualmente comenzó a succionar directamente del biberón. «Lo está haciendo, papá. Está comiendo», exclamó Lucía, con el rostro iluminado por la alegría. Don Manuel sonrió, observando cómo su hija sostenía el biberón con una mano mientras acariciaba suavemente la cabeza del potrillo con la otra. En ese momento, sintió una oleada de orgullo paternal. A pesar de su corta edad, Lucía mostraba una madurez y una compasión extraordinarias. «Lo estás haciendo muy bien, mi niña», dijo, apoyando una mano en el hombro de su hija. Mientras Lucero se alimentaba, Luna observaba atentamente, como aprobando las acciones de los humanos. Su mirada, antes temerosa y desconfiada, ahora mostraba algo parecido a la gratitud. Don Manuel le ofreció agua fresca y un poco de heno que había traído del pueblo. La yegua comió con apetito, otra señal esperanzadora. Al amanecer, Elena se unió a ellos, trayendo café caliente para su esposo y chocolate para Lucía. Los tres se sentaron en el cobertizo,
observando a Luna y a Lucero mientras el día comenzaba a despuntar. «¿Cómo han pasado la noche?», preguntó Elena, entregándole a su hija una manta para combatir el frío matutino. «Mejor de lo que esperaba», respondió don Manuel. «Luna ha comido y bebido bien, y Lucero ha aceptado el biberón gracias a la paciencia de Lucía». Elena observó al potrillo, que ahora dormía plácidamente junto a su madre. A pesar de su fragilidad, había algo en aquel pequeño ser que inspiraba esperanza. «Es increíble que hayan sobrevivido», comentó en voz baja. «Los animales tienen un instinto de supervivencia muy fuerte», respondió don Manuel, «especialmente cuando se trata de proteger a sus crías». Lucía, que había estado escuchando la conversación mientras bebía su chocolate, intervino. «Como nosotros, ¿verdad? Los padres protegen a sus hijos, como tú y mamá me protegen a mí». Elena intercambió una mirada con su esposo, conmovida por la observación de su hija. «Exactamente, mi amor. Es la ley de la vida». El doctor Jiménez regresó a media mañana, tal como había prometido. Su rostro se iluminó con una sonrisa al ver a Lucero despierto y más activo. «Veo que hemos pasado la primera noche», comentó mientras se arrodillaba para examinar al potrillo. «Es una buena señal». El veterinario revisó minuciosamente a ambos animales, asintiendo con aprobación ante los progresos. La infección en la pata de Luna empezaba a responder a los antibióticos y la temperatura de Lucero se había estabilizado. «Han hecho un trabajo excelente», dijo, mirando especialmente a Lucía, que no se había separado de él durante toda la revisión. «Muchos potrillos prematuros no sobreviven la primera noche, incluso con atención profesional». «¿Eso significa que Lucero estará bien?», preguntó Lucía, con esperanza en la voz. El doctor Jiménez le sonrió, pero su respuesta fue cautelosa. «Todavía es pronto para cantar victoria, pequeña. Los próximos días serán cruciales, pero ha superado el primer obstáculo y eso es muy importante». Antes de marcharse, el veterinario les dejó más fórmula para Lucero y cambió los vendajes de Luna. También les entregó algunos medicamentos adicionales y reforzó las instrucciones sobre la alimentación y los cuidados necesarios. «Ah, y una cosa más», añadió, sacando un pequeño frasco de su maletín. «Esto es un suplemento vitamínico para Luna. Ayudará a que produzca más leche. Si todo va bien, en unos días Lucero podría empezar a mamar directamente de su madre, lo cual sería ideal para ambos». Después de la visita del veterinario, la familia se organizó para cumplir con las tareas diarias sin descuidar a los nuevos miembros. Don Manuel tenía que trabajar en el campo, pero prometió regresar cada pocas horas para ayudar. Elena, que normalmente horneaba pan para vender en el pueblo, decidió quedarse en casa ese día para apoyar a Lucía. A media tarde, mientras Lucía daba de beber a Luna, escucharon el sonido de un vehículo acercándose a la granja. No esperaban visitas, y el doctor Jiménez había dicho que no regresaría hasta el día siguiente. Don Manuel, que estaba regresando del campo, se detuvo para ver quién llegaba. Era una camioneta lujosa, negra y reluciente, que desentonaba completamente con el entorno rural. Se detuvo frente a la casa y de ella descendió un hombre alto, de unos 50 años, vestido con ropa cara y botas de vaquero impecables. Llevaba un sombrero de ala ancha que sombreaba parcialmente su rostro, pero no ocultaba su expresión severa y arrogante. «Buenas tardes», saludó el hombre, con una voz que sonaba más a orden que a saludo. «Soy Gustavo Mendoza, propietario del rancho Estrellas del Norte». Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era coincidencia que el dueño del rancho cuya marca llevaba Luna apareciera justo ahora. Alguien debía haberle informado sobre el rescate de la yegua. «Manuel Martínez», respondió,
extendiendo la mano por cortesía, aunque sin entusiasmo. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Mendoza? Los ojos del hombre, fríos como el acero, recorrieron la pequeña granja con desdén. Me han informado que tiene en su propiedad una yegua que me pertenece. Vengo a recuperarla. Don Manuel mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y preocupación. ¿Se refiere a una yegua con su marca? Efectivamente, mi hija encontró un animal abandonado y herido. Estaba a punto de morir junto con su potrillo recién nacido. Mendoza hizo un gesto despectivo con la mano. Esos son detalles sin importancia. La yegua es mía y he venido a llevármela. Desde el cobertizo, Lucía había escuchado parte de la conversación. Con el corazón latiendo aceleradamente, se asomó a la puerta, observando al extraño que hablaba con su padre. Instintivamente, dio un paso atrás, colocándose protectoramente frente a Luna y Lucero. Elena, que había salido de la casa al escuchar voces, se unió a su esposo. «¿Qué sucede, Manuel?», preguntó, captando inmediatamente la tensión en el aire. «El señor Mendoza dice que la yegua le pertenece», explicó don Manuel con calma. «Ha venido a llevársela». Elena miró al hombre con desconfianza. Había oído suficientes historias sobre Gustavo Mendoza para saber que no era alguien que se preocupara por el bienestar de sus animales. Esa yegua estaba abandonada y gravemente herida cuando la encontramos, dijo con firmeza, y su potrillo apenas sobrevivió al parto. Si realmente le pertenece, debería explicar cómo llegaron a ese estado. El rostro de Mendoza se endureció aún más ante el desafío de Elena. «No tengo por qué dar explicaciones a nadie», respondió con desprecio. «Mis animales son mi propiedad y hago con ellos lo que me plazca». Un silencio tenso se apoderó del lugar tras las palabras de Mendoza. Don Manuel apretó los puños, luchando por mantener la calma. Sabía que enfrentarse abiertamente a un hombre tan poderoso podría traer consecuencias, pero tampoco estaba dispuesto a entregar a los animales a alguien que los trataría con crueldad. «Señor Mendoza», comenzó con voz firme pero respetuosa, «entiendo que la yegua tiene su marca. Sin embargo, cuando un animal es abandonado en esas condiciones, la ley establece ciertas protecciones. No puedo, en buena conciencia, entregarle unos animales que están recibiendo tratamiento médico». Mendoza esbozó una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «¿La ley? ¿Me habla de leyes, Martínez? En esta región yo interpreto las leyes a mi manera. Si quiero recuperar mi propiedad, lo haré, con o sin su consentimiento». Elena dio un paso al frente, colocándose junto a su esposo. «El veterinario Jiménez está tratando a la yegua y al potrillo. Él puede confirmar su estado y las condiciones en que fueron encontrados. Estoy segura de que las autoridades estarían interesadas en saber cómo uno de sus animales terminó abandonado y a punto de morir junto con su cría». La mención del veterinario pareció hacer mella en la arrogancia de Mendoza. Su expresión se ensombreció y por un momento pareció reconsiderar su estrategia. «Escuchen», dijo finalmente, cambiando ligeramente su tono. «No tengo tiempo para discusiones. Esa yegua se escapó hace unas semanas. Estaba destinada al matadero por ser improductiva. No sabía que estaba preñada, o habría esperado para obtener beneficio del potrillo también». Lucía, que había estado escuchando desde el cobertizo, no pudo contenerse más. Salió corriendo, plantándose frente a Mendoza con una valentía impropia de su edad. «No», gritó con lágrimas de rabia en los ojos. «No se los llevará. Luna y Lucero son nuestros ahora. Usted los abandonó y nosotros los salvamos». «Lucía», exclamó Elena, alarmada por la intervención de su hija. Mendoza miró a la niña con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Luna? ¿Lucero? Vaya, hasta les han puesto nombres.
Qué conmovedor, se burló. Pero eso no cambia nada, niña. Son míos y haré con ellos lo que me plazca. Don Manuel colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. Lucía, ve con tu madre, dijo con firmeza. Luego se dirigió a Mendoza. Señor, le sugiero que se marche. No entregaremos a los animales hasta que estén completamente recuperados y hasta que tengamos la certeza de que serán tratados adecuadamente. Mendoza evaluó la situación. Estaba acostumbrado a salirse con la suya, a que nadie se atreviera a desafiarlo. Pero algo en la determinación de esta familia, especialmente en los ojos de la niña, le hizo dudar. Además, la mención del veterinario complicaba las cosas. Si el caso llegaba a oídos de las autoridades, podría enfrentar preguntas incómodas sobre el trato a sus animales. Está bien, concedió finalmente, con un tono que dejaba claro que no se trataba de una rendición. Me marcharé por ahora, pero volveré con documentos que prueben mi propiedad, y la próxima vez no me iré con las manos vacías. Con estas palabras, Mendoza se dirigió a su camioneta. Antes de subir, lanzó una última mirada amenazadora a la familia. Cuiden bien de mi propiedad. La quiero en buen estado cuando regrese a buscarla. El vehículo se alejó dejando tras de sí una nube de polvo y una familia profundamente preocupada. ¿Se va a llevar a Luna y a Lucero, papá?, preguntó Lucía, con la voz quebrada por la angustia. Don Manuel se arrodilló frente a su hija, colocando ambas manos sobre sus pequeños hombros. No, si podemos evitarlo, mi niña, pero no te voy a mentir. Mendoza es un hombre poderoso y obstinado. Tendremos que ser inteligentes y fuertes para proteger a nuestros amigos. Elena, que había permanecido pensativa, intervino. Deberíamos hablar con el doctor Jiménez. Él conoce bien a Mendoza y sus prácticas. Quizás pueda aconsejarnos o incluso ayudarnos legalmente. Don Manuel asintió, reconociendo la sensatez de la sugerencia. Lo llamaré de inmediato. Mientras tanto, debemos estar atentos. No me sorprendería que Mendoza intentara llevarse a Luna y Lucero a escondidas. Esa noche, la familia decidió que siempre habría alguien vigilando el cobertizo. Don Manuel tomó el primer turno, armado con una vieja escopeta que rara vez utilizaba, más como elemento disuasorio que con intención de usarla. Elena prepararía café para ayudarles a mantenerse despiertos durante la noche, y Lucía, aunque sus padres insistieron en que descansara, prometió levantarse para las alimentaciones de Lucero. ¿Qué pasará si el señor Mendoza demuestra que Luna le pertenece legalmente, papá?, preguntó Lucía mientras ayudaba a su madre a preparar una cena rápida. Don Manuel, que había estado revisando la cerca que rodeaba su propiedad, entró en ese momento a la cocina. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo canoso, buscando las palabras adecuadas. Entonces tendremos que encontrar otra solución, Lucía. Quizás podamos comprarle la yegua y el potrillo, o buscar alguna ley de protección animal que nos ampare. Pero él dijo que Luna iba al matadero, insistió Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, y que ni siquiera sabía que estaba embarazada. ¿Qué clase de dueño no sabe algo así? Elena intercambió una mirada significativa con su esposo. Ambos sabían que las prácticas de Mendoza en su rancho eran cuestionables, pero nunca habían imaginado hasta qué punto. Uno que no se preocupa por sus animales, mi amor, respondió Elena con tristeza. Por eso debemos proteger a Luna y a Lucero. No merecen regresar a un lugar donde los maltratan. Después de cenar, Lucía insistió en ir al cobertizo para comprobar cómo estaban los animales. Luna parecía inquieta, como si hubiera percibido la amenaza que se cernía sobre ella y su cría. Lucero, ajeno a todo, dormía plácidamente junto a su madre. «No dejaré que se los lleve», murmuró Lucía, acariciando el cuello de Luna. «Lo prometo». La yegua inclinó la cabeza,
rozando suavemente el hombro de la niña en un gesto que parecía de agradecimiento. Lucía la abrazó, sintiendo el calor del animal y el latido constante de su corazón. La noche transcurrió sin incidentes. Don Manuel y Elena se turnaron para vigilar, mientras Lucía, a pesar del cansancio, se levantó puntualmente para las alimentaciones de Lucero. El potrillo parecía más fuerte con cada hora que pasaba, succionando el biberón con creciente vigor. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un suave tono rosado, el doctor Jiménez llegó a la granja. Don Manuel lo había llamado la noche anterior, explicándole la situación con Mendoza. El veterinario, visiblemente preocupado, había prometido venir lo antes posible. «Buenos días», saludó al entrar en el cobertizo, donde encontró a Lucía dormitando en un banco junto a Luna y Lucero. La niña se despertó de inmediato, frotándose los ojos con cansancio. «Doctor Jiménez, qué bueno que vino. ¿Ha hablado con mi papá?» «Sí, pequeña. Me contó todo sobre la visita de Mendoza», respondió, dejando su maletín en el suelo. «Primero veamos cómo están nuestros pacientes y luego hablaremos de lo que podemos hacer». El examen fue minucioso, como siempre. El veterinario revisó la herida de Luna, que mostraba signos evidentes de mejoría, y examinó a Lucero con especial atención. El potrillo, aunque todavía frágil, había ganado algo de fuerza y respondía mejor a los estímulos. «Han progresado notablemente en tan poco tiempo», comentó con satisfacción. «Es evidente que están recibiendo excelentes cuidados». Don Manuel y Elena, que se habían unido a ellos, intercambiaron una mirada de alivio. Al menos, en ese aspecto, las noticias eran buenas. «Doctor», comenzó don Manuel, «sobre Mendoza». El veterinario suspiró, cerrando su maletín. «Sí, vamos a hablar de eso, pero no aquí. Vamos a la casa, si les parece bien». Una vez en la cocina, mientras Elena servía café, el doctor Jiménez compartió lo que sabía sobre Gustavo Mendoza y sus prácticas en el rancho Estrellas del Norte. «Ha habido denuncias anónimas durante años», explicó. «Negligencia, maltrato, condiciones insalubres. Pero Mendoza tiene demasiada influencia en la región. Las investigaciones siempre terminan en nada». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Elena preocupada. «Si legalmente los animales le pertenecen». El veterinario bebió un sorbo de café antes de responder. «Hay opciones. Por un lado, podemos presentar una denuncia formal por abandono animal, respaldada por mi informe médico. Eso podría iniciar un proceso legal que, como mínimo, retrasaría cualquier intento de Mendoza por llevarse a los animales». «¿Y por otro lado?», inquirió don Manuel. «Por otro lado», continuó el doctor Jiménez, «podríamos intentar que Mendoza renuncie a su propiedad a cambio de no enfrentar una denuncia pública que dañaría su reputación». Lucía, que había estado escuchando atentamente, intervino. «¿Como un trato?». El veterinario le sonrió. «Exactamente, Lucía, un trato. Aunque conociéndolo no será fácil. Mendoza no es de los que ceden fácilmente». La conversación con el doctor Jiménez se extendió durante toda la mañana. El veterinario, conocedor de las leyes de protección animal y de los entresijos legales que podrían ayudarles, les explicó detalladamente las opciones que tenían. La más inmediata era documentar exhaustivamente el estado en que se encontraban Luna y Lucero cuando fueron rescatados. «Tengo las fotografías que tomé durante mi primera visita», dijo el doctor Jiménez, mostrándoles algunas imágenes en su teléfono móvil. «Estas serán evidencia clave para demostrar negligencia y maltrato animal». Las imágenes eran desgarradoras. Luna con el pelaje cubierto de suciedad, la herida infectada en su pata, sus costillas marcándose bajo la piel debido a la desnutrición. Y Lucero, tan pequeño y frágil,
que parecía imposible que pudiera sobrevivir. Además, continuó el veterinario, he contactado con algunos colegas de la Asociación para la Protección Animal. Están dispuestos a respaldar nuestra denuncia y a proporcionar asesoramiento legal si fuera necesario. Don Manuel asintió, agradecido por la ayuda. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Presentaremos una denuncia formal por abandono y maltrato animal, explicó el doctor Jiménez. Eso iniciará un proceso que, como mínimo, impedirá que Mendoza se lleve a Luna y Lucero hasta que se resuelva el caso. Mientras tanto, ustedes serán los custodios temporales de los animales. ¿Y si Mendoza intenta llevárselos por la fuerza?, preguntó Elena, expresando la preocupación que todos sentían. El veterinario frunció el ceño. No creo que llegue a tanto. A pesar de su arrogancia, Mendoza sabe que eso sería un delito flagrante. Pero por si acaso voy a hablar con el sargento Rodríguez. Es un buen amigo y siempre ha sido defensor de los animales. Lucía, que había escuchado atentamente toda la conversación, preguntó con voz tímida. ¿Y después qué pasará? ¿Podremos quedarnos con Luna y Lucero para siempre? El doctor Jiménez le sonrió con ternura. Eso es lo que intentaremos, pequeña. Si logramos demostrar el maltrato, un juez podría revocar la propiedad de Mendoza sobre los animales y otorgársela a ustedes como sus rescatistas. Durante los días siguientes, la familia Martínez estableció una rutina alrededor del cuidado de Luna y Lucero. Don Manuel adaptó sus horarios de trabajo en el campo para poder ayudar con las necesidades de los animales. Elena reorganizó su producción de pan, horneando más temprano para tener las tardes libres, y Lucía, en sus vacaciones escolares, dedicaba prácticamente todo su tiempo a estar con los animales. Los progresos de Luna y Lucero eran notables. La yegua, con una alimentación adecuada y cuidados constantes, recuperaba fuerzas día a día. Su pelaje, antes opaco y sin vida, comenzaba a adquirir un brillo saludable. La herida en su pata sanaba bien, y el doctor Jiménez había reducido la dosis de antibióticos. Lucero, por su parte, superaba todas las expectativas. Aunque seguía siendo pequeño para su edad, mostraba una vitalidad sorprendente. Ya no necesitaba el biberón con tanta frecuencia, pues había comenzado a mamar directamente de Luna, cuya producción de leche había mejorado gracias a los suplementos vitamínicos. Un momento especialmente emotivo ocurrió una tarde cuando Lucero intentó ponerse de pie por primera vez. Lucía estaba en el cobertizo, cepillando suavemente a Luna, cuando notó que el potrillo se esforzaba por levantarse. Sus patas, todavía débiles, temblaban bajo su peso, pero el pequeño animal no se rendía. «Vamos, Lucero, tú puedes», lo animó Lucía, conteniendo la respiración. Después de varios intentos, Lucero logró mantenerse en pie por unos segundos antes de volver a caer sobre la paja. Pero esos breves momentos fueron suficientes para llenar de alegría el corazón de Lucía. Corrió a la casa para compartir la noticia con sus padres, quienes regresaron con ella al cobertizo para presenciar los esfuerzos del potrillo. «Es increíble», comentó don Manuel, observando cómo Lucero volvía a intentarlo, esta vez manteniéndose en pie un poco más. Hace una semana no sabíamos si sobreviviría, y ahora míralo. «Es un luchador», dijo Elena, abrazando a su hija, «como alguien más que conozco». Lucía sonrió, sabiendo que su madre se refería a ella. Desde el momento en que había encontrado a Luna y Lucero, su determinación no había flaqueado ni un instante. A pesar de su corta edad, había asumido una responsabilidad enorme y la estaba llevando adelante con una madurez que sorprendía a todos. La noticia del rescate y la subsiguiente confrontación con Mendoza se había extendido rápidamente por el pueblo. La comunidad, que en general tenía una opinión negativa sobre el dueño del rancho Estrellas del Norte,
se había puesto del lado de la familia Martínez. Varios vecinos se habían acercado a la granja para ofrecer su apoyo, algunos trayendo forraje para Luna o simplemente expresando su solidaridad. La señora Carmen, una anciana que vivía cerca y que siempre había sido buena amiga de la familia, llegó una tarde con un paquete envuelto en papel de periódico. «Para la pequeña Lucía», dijo, entregándoselo a la niña, «por su valentía». Cuando Lucía abrió el paquete, encontró un viejo collar de cuero con un cascabel de plata. «Era de mi primer caballo», explicó la señora Carmen. «Me lo regaló mi padre cuando tenía más o menos tu edad. Me gustaría que lo tuvieras tú ahora, para que se lo pongas a Lucero cuando sea un poco más grande». Con lágrimas en los ojos, Lucía abrazó a la anciana, agradeciendo el regalo que representaba no solo un objeto valioso, sino un símbolo de aceptación y respeto por su labor con los animales rescatados. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. El doctor Jiménez les informó que Mendoza estaba movilizando influencias para bloquear la denuncia por maltrato animal. Había contratado a un abogado costoso y estaba presionando a algunos funcionarios locales para que desestimaran el caso. «No se desanimen», les dijo el veterinario durante una de sus visitas. «Tenemos pruebas sólidas y la opinión pública está de nuestro lado. Eso cuenta mucho en un pueblo pequeño como el nuestro». Una noche, aproximadamente una semana después de la visita de Mendoza, la familia se sobresaltó al escuchar los ladridos frenéticos de Canelo, el perro que cuidaba la granja. Don Manuel se levantó de un salto, tomó la escopeta y salió al patio, seguido por Elena y Lucía. La luna llena iluminaba el terreno, permitiéndoles ver con claridad. Cerca del cobertizo, dos figuras oscuras intentaban forzar la puerta. Canelo los había acorralado, gruñendo amenazadoramente. «¡Alto ahí!», gritó don Manuel, apuntando la escopeta al aire. Las figuras se detuvieron en seco. Eran dos hombres jóvenes, vestidos con ropa oscura y con pasamontañas cubriendo sus rostros. Al verse descubiertos, intentaron huir, pero Canelo se lanzó contra uno de ellos aferrándose a su pantalón. «¡Suelta a tu perro!», gritó el hombre, intentando zafarse. «Canelo, quieto», ordenó don Manuel, acercándose con la escopeta aún en alto. «Quítense esos pasamontañas y expliquen qué hacen en mi propiedad». A regañadientes los hombres se descubrieron el rostro. Eran trabajadores del rancho Estrellas del Norte, según pudo reconocer don Manuel. «Mendoza nos envió», confesó uno de ellos, un muchacho que apenas parecía tener 20 años. «Nos dijo que trajéramos a la yegua y al potrillo al rancho. Nos prometió un buen pago». «¿Saben que lo que intentaban hacer es un delito?», preguntó don Manuel con severidad. «Allanamiento de morada y robo, como mínimo». Los jóvenes bajaron la mirada, claramente avergonzados y asustados. «Solo seguíamos órdenes», murmuró el segundo. «Necesitamos el trabajo. Mendoza dijo que la yegua era suya y que ustedes se negaban a devolverla». Don Manuel respiró hondo, controlando su indignación. «Voy a llamar al sargento Rodríguez para que venga a buscarlos», dijo finalmente. «No, por favor», suplicó el más joven. «Tengo una familia que mantener. Si voy a la cárcel...». Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «Manuel, quizás podríamos llegar a un acuerdo». Don Manuel la miró con sorpresa. «¿Un acuerdo? Intentaban robar a Luna y Lucero». «Lo sé», respondió ella con calma, «pero estos muchachos solo son peones en el juego de Mendoza. Si los denunciamos, él simplemente contratará a otros. En cambio, si los dejamos ir con una advertencia, tal vez puedan proporcionarnos información útil». Lucía, que se había mantenido cerca de la puerta del cobertizo, como si quisiera proteger personalmente a Luna y Lucero, observaba la escena con ojos atentos. A pesar del miedo que sentía, comprendía la lógica de su madre.
Don Manuel consideró las palabras de Elena, reconociendo su sabiduría. Bajó ligeramente la escopeta y miró directamente a los jóvenes. «Bien, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer», continuó don Manuel, con voz firme pero justa. «No llamaré a la policía, pero a cambio, ustedes me dirán todo lo que saben sobre cómo Mendoza trata a sus animales y, específicamente, qué pasó con Luna». Los jóvenes intercambiaron miradas de alivio mezclado con preocupación. Finalmente, el mayor de ellos, que se presentó como Javier, habló. «Trabajamos en el rancho desde hace 2 años. Las condiciones no son buenas. Los animales apenas reciben atención veterinaria, muchos están desnutridos y los establos rara vez se limpian». El más joven, Tomás, asintió con nerviosismo. «Mendoza solo se preocupa por los caballos de exhibición, los que muestra en las ferias. El resto son solo mercancía para él». Don Manuel les indicó que se sentaran en unos troncos cercanos. Elena entró a la casa y regresó con una jarra de agua fresca que ofreció a los trabajadores. Aunque habían venido como ladrones, su humanidad no le permitía tratarlos con crueldad. «¿Y qué pasó con Luna específicamente?», preguntó Lucía, que se había acercado, atraída por la conversación. Javier bebió un largo trago de agua antes de responder. Era una de las yeguas destinadas a la cría, pero después de varios intentos sin éxito, Mendoza decidió que ya no era útil. La envió al grupo que iba al matadero. «Pero estaba preñada», intervino Elena. «¿Cómo no se dieron cuenta?». «El veterinario que Mendoza contrata apenas revisa a los animales», explicó Tomás con amargura. «Viene, firma los papeles que necesita el patrón para cumplir con las regulaciones, cobra y se va. No es como el doctor Jiménez». «Luna debió escapar durante el traslado», continuó Javier. «Un grupo de caballos iba en camión hacia el matadero, pero en el recuento final faltaba uno. Mendoza estaba furioso, pero no ordenó buscarla. Dijo que no valía la pena gastar gasolina por un animal que de todos modos iba a morir». Lucía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos al imaginar a Luna, embarazada y herida, huyendo para salvar su vida y la de su cría. Instintivamente se acercó al cobertizo, como si quisiera proteger a los animales de esos recuerdos dolorosos. «¿Y por qué Mendoza quiere recuperarla ahora?», preguntó don Manuel. «Si para él no valía la pena buscarla antes». Javier se encogió de hombros. «Es una cuestión de orgullo. Se ha corrido la voz de que una familia encontró a su yegua abandonada y en mal estado. Eso daña su reputación. Y ahora que sabe que la yegua parió un potrillo sano, también ve la posibilidad de un beneficio económico». Don Manuel asintió, comprendiendo la situación. ¿Estarían dispuestos a testificar sobre estas condiciones si fuera necesario? No ante Mendoza, sino ante las autoridades. Los jóvenes intercambiaron miradas de preocupación. El miedo a perder sus empleos y a las represalias de Mendoza era evidente en sus rostros. «Entiendo que tienen miedo», intervino Elena con voz comprensiva. «Pero piensen en cuántos animales están sufriendo en ese rancho. Su testimonio podría marcar la diferencia». Tras un largo silencio, Javier habló. «Yo lo haré. Ya estoy cansado de ser cómplice de tanta crueldad, pero necesitaré garantías de que no perderé mi casa. Vivo en una de las cabañas del rancho con mi esposa y mi hijo pequeño». «Y yo también», añadió Tomás con menos seguridad. «Pero tengo miedo. Mendoza tiene muchos contactos». Don Manuel colocó una mano en el hombro de cada joven. «Hablaré con el sargento Rodríguez y con el doctor Jiménez. Encontraremos la manera de protegerlos. Su testimonio es valioso, pero su seguridad es lo primero». Esa noche, después de que los jóvenes se marcharan con la promesa de regresar al día siguiente para hablar con el veterinario y el sargento, la familia Martínez
se reunió en la cocina. El incidente había sido aterrador, pero también revelador. Ahora tenemos pruebas de primera mano sobre el maltrato en el rancho de Mendoza, dijo don Manuel, sirviendo café para él y Elena. Esto fortalecerá nuestra denuncia. Pero no podemos bajar la guardia, advirtió Elena. Si Mendoza envió a estos muchachos, podría enviar a otros, o venir él mismo. Lucía, que había estado inusualmente silenciosa, preguntó: ¿Luna y Lucero estarán a salvo, papá? Don Manuel se acercó a su hija y la abrazó. Haremos todo lo posible para que lo estén, mi niña. Canelo nos alertará si alguien se acerca, y a partir de mañana, turnándonos para vigilar durante la noche. La preocupación por la seguridad de los animales no impidió que la familia continuara con sus cuidados diarios. A la mañana siguiente, muy temprano, Lucía ya estaba en el cobertizo, limpiando el espacio y preparando el alimento para Luna. La yegua la recibió con un suave relincho, como si le diera los buenos días. «Hola, Luna», saludó Lucía, acariciando su cuello. «¿Cómo está Lucero hoy?» Como respondiendo a su pregunta, el potrillo emergió de entre la paja, tambaleándose sobre sus patas aún inseguras. Pero esta vez, para sorpresa y alegría de Lucía, logró mantenerse en pie por más tiempo e incluso dio un par de pasos vacilantes antes de caer suavemente. «Papá, mamá, vengan a ver», gritó Lucía emocionada. «Lucero está caminando». Don Manuel y Elena acudieron rápidamente, justo a tiempo para ver al potrillo intentarlo de nuevo. Esta vez, Lucero dio 3 pasos decididos antes de perder el equilibrio. Luna observaba a su cría con lo que parecía ser orgullo maternal, relinchando suavemente como para animarlo. «Es increíble», comentó Elena, con una sonrisa en el rostro. «Hace apenas unos días temíamos que no sobreviviera, y ahora está dando sus primeros pasos. Es un luchador», afirmó don Manuel, como su madre. Lucía observaba la escena con el corazón lleno de alegría y determinación. «No dejaremos que Mendoza los separe», dijo con firmeza. «Son parte de nuestra familia ahora». Más tarde ese mismo día, el doctor Jiménez llegó acompañado del sargento Rodríguez, un hombre corpulento con un espeso bigote y ojos amables que contrastaban con su apariencia intimidante. Los 2 hombres escucharon con atención el relato de don Manuel sobre el incidente nocturno y las revelaciones de los trabajadores del rancho. «Esto confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo», dijo el sargento, tomando notas en una pequeña libreta. «Pero sin testigos dispuestos a hablar nunca pudimos avanzar en una investigación formal». «¿Cree que sus testimonios serán suficientes?», preguntó Elena. El sargento intercambió una mirada con el doctor Jiménez antes de responder. «Ayudarán sin duda, pero necesitaremos más evidencia, fotos, documentos, cualquier cosa que pueda corroborar sus declaraciones». «¿Y qué hay de Luna y Lucero?», intervino Lucía. «¿Mendoza podrá llevárselos?». El sargento se agachó para quedar a la altura de la niña. «No mientras yo esté aquí», prometió. «Voy a asignar patrullas para que pasen regularmente por la zona, y si Mendoza o cualquiera de sus hombres intenta algo, se enfrentará a cargos serios». La presencia del sargento y su promesa de protección tranquilizaron a la familia. Mientras los adultos continuaban su conversación en la casa, Lucía regresó al cobertizo para estar con Luna y Lucero. La yegua, que al principio se había mostrado recelosa con la mayoría de las personas, ahora permitía que Lucía la cepillara y la acariciara sin mostrar signos de temor. «El sargento Rodríguez dice que os va a proteger», le susurró Lucía mientras pasaba el cepillo por su pelaje. «Y yo también. No dejaré que ese hombre malo os lleve de vuelta a ese lugar horrible». Luna inclinó la cabeza, como si entendiera las palabras de la niña. A su lado, Lucero dormitaba plácidamente,
recuperando fuerzas para sus próximos intentos de caminar. La escena transmitía una paz que contrastaba con la tormenta legal y emocional que se avecinaba. Afuera, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Un nuevo día llegaba a su fin, pero la lucha por el futuro de Luna y Lucero apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de tensión y normalidad. La familia Martínez continuaba con sus rutinas diarias, pero siempre con un ojo atento a cualquier movimiento sospechoso. Tal como había prometido, el sargento Rodríguez envió patrullas que pasaban regularmente por la zona, su presencia sirviendo tanto como protección como advertencia para Mendoza y sus hombres. Javier y Tomás, los trabajadores del rancho, habían cumplido su palabra y se presentaron para dar sus testimonios oficiales. El sargento les había asegurado protección y les había ofrecido la posibilidad de alojamiento temporal si la situación con Mendoza se volvía peligrosa para ellos. Aunque temerosos, ambos jóvenes parecían aliviados de poder hablar finalmente sobre las atrocidades que habían presenciado. «Nunca pensé que tendría el valor de enfrentarme a Mendoza», confesó Javier una tarde, mientras ayudaba a don Manuel a reforzar la puerta del cobertizo. Pero ver cómo cuidan a Luna y a Lucero me hizo darme cuenta de que no podía seguir siendo cómplice de tanto sufrimiento. Don Manuel asintió, comprendiendo el dilema moral que los jóvenes habían enfrentado. A veces hacer lo correcto es lo más difícil, pero al final es lo único que nos permite dormir en paz. Mientras tanto, la denuncia formal contra Gustavo Mendoza avanzaba en el sistema legal. El doctor Jiménez había presentado un informe médico detallado sobre el estado de Luna y Lucero cuando fueron encontrados, acompañado de fotografías y los testimonios de Javier y Tomás. La Asociación para la Protección Animal había asignado un abogado para el caso, un hombre joven pero determinado llamado Miguel Ríos, quien se había mostrado optimista tras revisar la evidencia. «Tenemos un caso sólido», había explicado durante una reunión en la casa de los Martínez. «El abandono es evidente, y con los testimonios de los trabajadores podemos demostrar un patrón de negligencia y maltrato en el rancho de Mendoza. Sin embargo, la influencia de Mendoza en la región seguía siendo una preocupación. Según les informó el sargento Rodríguez, el ranchero había contratado a uno de los abogados más caros y despiadados de la ciudad, conocido por su habilidad para encontrar vacíos legales y dilatar los procesos. «No será una batalla fácil», advirtió el sargento, «pero estamos del lado correcto y eso cuenta mucho». A pesar de las preocupaciones legales, la vida en la pequeña granja seguía su curso. Luna mejoraba día a día, su pelaje recuperando el brillo y su cuerpo ganando el peso perdido. La herida en su pata había cicatrizado completamente, y aunque aún cojeaba ligeramente, el doctor Jiménez aseguraba que con tiempo y ejercicio moderado podría recuperar la movilidad total. Lucero, por su parte, se había convertido en la alegría de la granja. El potrillo, que había llegado al mundo en circunstancias tan adversas, crecía fuerte y saludable. Sus pasos, antes vacilantes, ahora eran más seguros, y pronto comenzó a corretear por el cobertizo, y cuando lo permitían, por el pequeño corral que don Manuel había construido especialmente para ellos. Una mañana, mientras Lucía cepillaba a Luna en el corral, Lucero se acercó trotando alegremente. Su pelaje blanco resplandecía bajo el sol, y sus movimientos tenían una gracia natural que hacía difícil creer que apenas unas semanas atrás luchaba por sobrevivir. «Mira, mamá», llamó Lucía a Elena, que tendía ropa cerca. «Lucero quiere jugar». El potrillo daba vueltas alrededor de Lucía, relinchando suavemente como invitándola a unirse a su diversión. La niña dejó el cepillo y comenzó a correr despacio,
mientras Lucero la seguía, sus patas pequeñas levantando nubes de polvo. Luna observaba la escena desde un rincón del corral, pastando tranquilamente, como si aprobara la amistad entre su cría y la niña que los había salvado. Elena sonrió al ver a su hija riendo y jugando con el potrillo. Era la primera vez en días que veía a Lucía tan despreocupada, tan infantil. Las tensiones y preocupaciones de las últimas semanas habían madurado a la niña de una manera acelerada, haciéndola asumir responsabilidades impropias de su edad. Verla ahora, correteando con Lucero, le devolvía a Elena la imagen de la niña que era antes de todo este asunto. «Son inseparables», comentó don Manuel, que se había acercado silenciosamente para observar la escena junto a su esposa. «Me preocupa», confesó Elena en voz baja. «Si el caso no sale a nuestro favor, si Mendoza recupera a Luna y Lucero». Don Manuel apretó suavemente la mano de su esposa. «No pensemos en eso ahora. Miguel está haciendo un buen trabajo y tenemos evidencia sólida. Debemos mantener la esperanza». El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió la idílica escena familiar. Tanto don Manuel como Elena se tensaron, un reflejo condicionado tras semanas de amenazas. Canelo comenzó a ladrar, alertando sobre la presencia de extraños. Don Manuel se adelantó, colocándose protectoramente frente a su esposa e hija. Al reconocer la camioneta del doctor Jiménez, sus hombros se relajaron visiblemente. Sin embargo, el veterinario no venía solo. Junto a él, en el asiento del copiloto, viajaba el abogado Miguel Ríos. «Buenos días», saludó el doctor Jiménez, descendiendo de su vehículo con expresión seria. «Lamento venir sin avisar, pero tenemos noticias importantes». La familia se reunió en la cocina, mientras Lucía, tras asegurarse de que Luna y Lucero estuvieran bien resguardados en el corral, se unió a ellos. Los rostros graves de los visitantes anticipaban que las noticias no serían del todo positivas. «Mendoza ha presentado una solicitud de restitución inmediata», explicó Miguel, sacando unos documentos de su maletín. «Alega que los animales son su propiedad legítima y que fueron robados de su rancho». «Eso es mentira», exclamó Lucía indignada. «Luna estaba abandonada cuando la encontré, y Lucero ni siquiera había nacido». Miguel asintió, reconociendo la veracidad de las palabras de la niña. «Lo sabemos, Lucía, y tenemos pruebas que contradicen su versión, pero Mendoza ha presentado documentos de propiedad y ha conseguido que un juez amigo suyo acelere el proceso». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó don Manuel, sintiendo un nudo en el estómago. «Significa que tendremos una audiencia preliminar mañana», respondió Miguel. «El juez Ordóñez escuchará ambas partes y decidirá si los animales deben ser devueltos a Mendoza mientras se resuelve el caso principal de maltrato y abandono». Un silencio pesado cayó sobre la cocina. La posibilidad de perder a Luna y Lucero, aunque fuera temporalmente, era devastadora para la familia, especialmente para Lucía. «No pueden llevárselos», dijo la niña con voz quebrada. «Luna apenas se ha recuperado y Lucero es tan pequeño aún». El doctor Jiménez se acercó a Lucía y colocó una mano en su hombro. «Por eso estamos aquí, pequeña, para prepararnos y presentar el mejor caso posible mañana. No vamos a rendirnos sin luchar». Miguel continuó explicando la estrategia legal. Presentarían los informes médicos, las fotografías del estado en que fueron encontrados los animales y los testimonios de Javier y Tomás. También solicitarían que el juez Ordóñez visitara personalmente la granja para ver el estado actual de Luna y Lucero y cómo habían mejorado bajo el cuidado de la familia Martínez. Además, añadió Miguel con una leve sonrisa, he hablado con varios vecinos del pueblo que están dispuestos a testificar sobre la reputación de Mendoza y sus prácticas en el rancho,
La opinión pública está definitivamente de nuestro lado. A pesar de las palabras alentadoras, la preocupación persistía en los rostros de la familia. La audiencia de mañana podría significar el fin de su tiempo con Luna y Lucero, o el comienzo de una batalla legal aún más intensa. ¿Qué podemos hacer para prepararnos?, preguntó Elena, siempre práctica incluso en momentos de crisis. Primero necesitaremos que Lucía esté lista para contar exactamente cómo encontró a Luna y Lucero, explicó Miguel. Su testimonio será crucial, ya que fue la primera en descubrirlos. Lucía asintió solemnemente, determinada a hacer todo lo posible para proteger a sus amigos equinos. También, continuó el abogado, sería bueno tener a Luna y Lucero en las mejores condiciones posibles, por si el juez decide visitarlos. Queremos que el contraste entre su estado actual y cómo fueron encontrados sea lo más evidente posible. Don Manuel se puso de pie, decidido a actuar. Nos ocuparemos de ello. Haremos que el cobertizo y el corral estén impecables y los animales bien cuidados y alimentados. Excelente, aprobó Miguel. La audiencia está programada para las 10 de la mañana. Pasaré a recogerlos una hora antes. Vengan bien vestidos y preparados para un largo día. Mientras los adultos continuaban discutiendo los detalles legales, Lucía se escabulló silenciosamente hacia el corral. Necesitaba estar con Luna y Lucero, contarles lo que estaba sucediendo, aunque sabía que no podían entenderla. O quizás sí podían, de alguna manera que escapaba a la comprensión humana. Se sentó en el suelo, junto a Luna, que pastaba tranquilamente. Lucero no tardó en acercarse, curioso como siempre, y apoyó su cabeza en el regazo de la niña. Lucía acarició su pelaje blanco y sedoso, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Mañana vendrá un juez a decidir si pueden quedarse con nosotros, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Tengo miedo, Lucero. No quiero perderos. Como si comprendiera la gravedad del momento, el potrillo permaneció inusualmente quieto, permitiendo que las lágrimas de Lucía cayeran sobre su pelaje. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo despejado que contrastaba con el ánimo sombrío de la familia Martínez. Lucía apenas había dormido, despertándose varias veces durante la noche con la angustiosa sensación de que Luna y Lucero ya no estaban. Cada vez se había levantado sigilosamente para asomarse por la ventana y comprobar que el cobertizo seguía en su lugar, iluminado por la tenue luz que habían dejado encendida toda la noche. A las 7 de la mañana, la casa ya bullía de actividad. Elena preparaba un desayuno que nadie tenía realmente apetito para comer, pero que sabía era necesario para enfrentar el día. Don Manuel, vestido con su mejor camisa y pantalón, repasaba mentalmente lo que diría ante el juez, y Lucía, con un vestido azul celeste que su madre había planchado cuidadosamente, se esforzaba por mantener la compostura mientras cepillaba su cabello frente al espejo. «Recuerda, Lucía», le dijo su madre mientras le ataba un lazo a juego con el vestido, «solo tienes que decir la verdad. Contar exactamente lo que pasó cuando encontraste a Luna y Lucero». La niña asintió, aunque sus ojos revelaban un miedo que raramente había mostrado desde el inicio de esta aventura. «¿Y si el juez no me cree, mamá? ¿Y si piensa que somos unos ladrones, como dice Mendoza?» Elena se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «El juez verá lo mismo que hemos visto todos, una niña valiente que salvó la vida de dos seres indefensos. La verdad tiene una fuerza que ni siquiera Mendoza puede quebrar». Antes de partir hacia el juzgado, Lucía insistió en despedirse de Luna y Lucero. Don Manuel accedió, entendiendo la necesidad emocional de su hija, aunque temía que la despedida resultara demasiado dolorosa. En el corral,
Luna y Lucero parecían ajenos a la gravedad del momento. El potrillo correteaba alegremente bajo la mirada atenta de su madre, quien pastaba con tranquilidad. Lucía se acercó a ellos y, como siempre, ambos respondieron a su presencia con evidente alegría. «Tengo que irme ahora», les dijo Lucía, acariciando primero a Luna y luego a Lucero. «Voy a luchar por ustedes. Les prometo que haré todo lo posible para que se queden con nosotros». Como si entendiera la importancia de la promesa, Luna acercó su cabeza al hombro de Lucía en un gesto que la niña interpretó como un abrazo. Lucero, no queriendo quedarse atrás, se apretó contra las piernas de la niña, relinchando suavemente. «Es hora, Lucía», llamó don Manuel desde la cerca. «Miguel estará aquí en cualquier momento». Con un último abrazo a sus amigos equinos, Lucía se alejó, volteando varias veces para mirarlos, grabando en su memoria la imagen de Luna y Lucero juntos, libres y felices en el corral que su padre había construido para ellos. El viaje al juzgado fue silencioso. Miguel, serio pero confiado, repasaba sus notas mientras conducía. A su lado, don Manuel miraba por la ventanilla, aparentemente absorto en el paisaje, aunque su mente estaba ocupada con preocupaciones más inmediatas. En el asiento trasero, Elena sostenía la mano de Lucía, ofreciendo un consuelo silencioso que ambas necesitaban. El juzgado era un edificio imponente de estilo colonial, con columnas de piedra y grandes puertas de madera. Al llegar, la familia se encontró con el doctor Jiménez, quien había llegado temprano para reunirse con Javier y Tomás. Los dos trabajadores del rancho parecían nerviosos pero decididos, conscientes de que su testimonio podría ser crucial para el futuro de Luna y Lucero. «Todo está listo», informó el doctor Jiménez. «El sargento Rodríguez también estará presente y algunos vecinos han venido para mostrar su apoyo». Efectivamente, al entrar al edificio, la familia se sorprendió al encontrar a varios habitantes del pueblo esperándolos. La señora Carmen, quien había regalado el collar a Lucía, el panadero que compraba los panes de Elena, e incluso el director de la escuela donde estudiaba Lucía. Todos habían acudido voluntariamente para respaldar a la familia Martínez en este difícil momento. «No estamos solos», murmuró Elena, emocionada por esta muestra de solidaridad comunitaria. El ambiente cambió drásticamente cuando Gustavo Mendoza hizo su entrada. Vestido con un traje caro y acompañado por un abogado de aspecto intimidante, el ranchero avanzó por el pasillo con la arrogancia de quien se siente intocable. Al pasar junto a la familia Martínez, les dirigió una mirada despectiva, deteniéndose brevemente para observar a Lucía. «Así que tú eres la niña que robó mi propiedad», dijo con una sonrisa fría. «Espero que tus padres te hayan enseñado que robar tiene consecuencias». Antes de que don Manuel pudiera reaccionar, Miguel se interpuso. «Le sugiero que se abstenga de intimidar a testigos, señor Mendoza. Eso también tiene consecuencias legales». Mendoza se encogió de hombros y continuó su camino, seguido por su abogado, quien ni siquiera se dignó a mirar a la familia. «No dejes que te afecte», susurró don Manuel a su hija, notando cómo el encuentro había hecho palidecer a Lucía. «Es solo un matón que intenta asustarnos». La sala del tribunal era más pequeña de lo que Lucía había imaginado, con bancos de madera pulida y una imponente mesa elevada donde se sentaría el juez. Miguel les indicó dónde sentarse, en la parte delantera de la sala, mientras Mendoza y su abogado ocupaban el lado opuesto. A las 10 en punto, un alguacil anunció la entrada del juez Ordóñez. Todos se pusieron de pie mientras un hombre mayor, de cabello cano y expresión severa, tomaba asiento tras la mesa. Lucía lo observó con aprehensión, tratando de adivinar por su rostro si sería justo o si, como temían, estaba del lado de Mendoza. Caso número 287,
Mendoza contra Martínez, solicitud de restitución de propiedad, anunció el alguacil, leyendo de un documento. El juez Ordóñez ajustó sus gafas y miró a ambas partes. Bien, comencemos. Señor Rojas, como representante del demandante, puede exponer su caso. El abogado de Mendoza, un hombre delgado con una voz sorprendentemente potente, se levantó con movimientos precisos y comenzó su alegato. Describió a Luna como una valiosa yegua de cría, propiedad de su cliente, que había sido sustraída ilegalmente de los terrenos del Rancho Estrellas del Norte. Presentó documentos que acreditaban la propiedad de Mendoza y argumentó que, independientemente de las circunstancias, los Martínez no tenían derecho a retener un animal que legalmente pertenecía a otro. Mi cliente solicita la restitución inmediata de la yegua y su cría, así como una compensación por los daños morales y materiales causados por esta apropiación indebida, concluyó con firmeza. El juez Ordóñez asintió y se volvió hacia Miguel. Señor Ríos, su turno. Miguel se levantó con calma y comenzó su exposición. A diferencia del tono agresivo del abogado de Mendoza, su voz era serena pero apasionada. Relató cómo Lucía había encontrado a Luna abandonada, herida y a punto de parir, en un estado de evidente negligencia y maltrato. Presentó las fotografías tomadas por el doctor Jiménez, que mostraban las heridas, la desnutrición y el deplorable estado general de la yegua. No estamos ante un caso de robo, su señoría, argumentó Miguel. Estamos ante un caso de rescate. Esta familia no buscó a Luna, la encontraron abandonada, sufriendo, y actuaron como cualquier persona compasiva habría actuado. La ayudaron. A continuación, Miguel llamó a declarar al doctor Jiménez. El veterinario describió con detalle médico el estado en que había encontrado a Luna y Lucero, enfatizando que sin la intervención de la familia Martínez, ambos animales habrían muerto. En mis 30 años de práctica veterinaria, concluyó el doctor Jiménez, nunca había visto un caso tan claro de abandono y negligencia. Y nunca había visto una recuperación tan notable gracias al cuidado adecuado. El siguiente en testificar fue Javier. Con voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba, el joven trabajador describió las condiciones en el rancho de Mendoza y cómo Luna había sido destinada al matadero por considerarla improductiva, escapando durante el traslado sin que Mendoza ordenara buscarla. El patrón dijo que no valía la pena gastar gasolina por un animal que de todos modos iba a morir, testificó Javier, evitando mirar directamente a Mendoza, quien lo observaba con una mezcla de rabia y desprecio. Tomás corroboró el testimonio de su compañero, añadiendo detalles sobre el pobre cuidado veterinario en el rancho y cómo muchos animales eran sacrificados prematuramente por razones económicas. Finalmente, llegó el turno de Lucía. Miguel la había preparado, explicándole que debía ser honesta y clara, sin dejarse intimidar. La niña avanzó con pasos inseguros hacia el estrado, sintiendo todas las miradas sobre ella. Al sentarse, sus pies apenas tocaban el suelo, lo que hacía aún más evidente su corta edad frente a la gravedad de la situación. Lucía, comenzó Miguel con voz amable, ¿puedes contarle al juez cómo encontraste a Luna? La niña respiró hondo, buscando con la mirada a sus padres, quienes asintieron para darle ánimo. Y entonces, con una voz pequeña pero clara, comenzó su relato. Describió su paseo matutino, el débil relincho que escuchó, y cómo al acercarse encontró a Luna en un estado lamentable. Estaba muy sucia y flaca y tenía una herida en la pata, explicó Lucía, y debajo de ella había un potrillo recién nacido, tan pequeño y débil que apenas se movía. A medida que Lucía hablaba, su voz ganaba fuerza. Relató cómo había corrido a buscar a su padre, cómo habían llevado a los animales a su granja,
y los cuidados constantes que les habían proporcionado. Luna y Lucero son parte de nuestra familia ahora, dijo con una sinceridad que conmovió a muchos de los presentes. Les prometí que los cuidaría siempre y quiero cumplir esa promesa. El abogado de Mendoza intentó desacreditar su testimonio con preguntas capciosas, pero Lucía se mantuvo firme en su versión, respondiendo con una honestidad que contrastaba con las tácticas agresivas del letrado. Cuando todos los testimonios concluyeron, el juez Ordóñez se tomó un momento para revisar las evidencias presentadas. La sala permanecía en silencio, la tensión casi palpable mientras esperaban la decisión que podría cambiar para siempre el destino de Luna y Lucero. Antes de emitir mi fallo, anunció finalmente el juez, quiero ver personalmente a los animales en cuestión. Nos trasladaremos a la propiedad de la familia Martínez para una inspección ocular. La audiencia se reanudará allí en 1 hora. La noticia de que el juez Ordóñez visitaría personalmente la granja causó una mezcla de esperanza y nerviosismo en la familia Martínez. Mientras regresaban apresuradamente en la camioneta de Miguel, don Manuel no podía evitar pensar que esta visita podría ser decisiva. Si el juez veía con sus propios ojos el estado actual de Luna y Lucero, el contraste con las fotografías iniciales sería innegable. ¿Crees que es una buena señal?, preguntó Elena en voz baja a Miguel, mientras Lucía miraba ansiosamente por la ventana, contando los minutos para regresar con sus amigos equinos. Es difícil saberlo, respondió el abogado con honestidad. El juez Ordóñez tiene fama de ser riguroso pero justo. Quiere formar su propia opinión y eso podría beneficiarnos. Luna y Lucero son ahora la mejor evidencia de lo bien que han sido cuidados. Al llegar a la granja, encontraron que el doctor Jiménez ya estaba allí. Había pasado por el cobertizo para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de la llegada del juez. Javier y Tomás también habían regresado, decididos a estar presentes durante esta crucial inspección. Todo está bien, informó el veterinario. Luna y Lucero están en perfectas condiciones. He comprobado sus signos vitales y están saludables. Lucero incluso está más activo que ayer. Apenas tuvieron tiempo de prepararse cuando una caravana de vehículos comenzó a llegar. Primero, el coche oficial del juzgado, del que descendió el juez Ordóñez, seguido por un asistente que tomaba notas. Luego, la lujosa camioneta de Mendoza, quien bajó con expresión confiada, seguido por su abogado. Finalmente, el sargento Rodríguez llegó en su patrulla, evidentemente para mantener el orden durante la inspección. Buenas tardes, saludó el juez con formalidad. Procederemos a la inspección de inmediato. Señor Martínez, por favor, muéstrenos dónde se encuentran los animales. Don Manuel asintió y guió al grupo hacia el corral. Luna y Lucero estaban allí, tranquilos bajo la sombra de un árbol. Al ver a tantas personas acercarse, Luna adoptó una postura protectora junto a su cría, pero sin mostrar signos de agresividad. Lucía, incapaz de contenerse, corrió adelantándose al grupo. «¡Luna! ¡Lucero!», llamó, y para sorpresa de todos, especialmente del juez, ambos animales respondieron inmediatamente a su voz. Lucero trotó alegremente hacia ella, relinchando con entusiasmo, mientras Luna lo seguía a un paso más mesurado pero igualmente decidido. «Impresionante», murmuró el juez Ordóñez, observando la escena con atención. «Es evidente que estos animales reconocen a la niña». «Cualquier caballo responde a quien lo alimenta», intervino Mendoza con desdén. «No significa nada». El juez le dirigió una mirada severa. «Le agradecería que se abstuviera de comentarios, señor Mendoza. Estoy aquí para observar, no para escuchar opiniones». Lucía acariciaba a Lucero, quien jugueteaba a su alrededor, mostrando una vitalidad y alegría que contrastaban dramáticamente con las fotografías presentadas en el juzgado. Luna, por su parte,
se mantenía cerca, permitiendo que el juez se acercara a examinarla. «Doctor Jiménez», llamó el juez, ¿podría explicarme el estado actual de estos animales en comparación con cuando fueron encontrados? El veterinario se adelantó y con profesionalismo detalló los cambios. La yegua ha ganado aproximadamente 80 kilos desde que fue rescatada. Su pelaje, antes opaco y sin vida, ahora muestra el brillo característico de un caballo sano. La herida en su pata ha cicatrizado completamente, aunque aún presenta una leve cojera que probablemente sea permanente debido al tiempo que estuvo sin tratamiento. ¿Y el potrillo?, inquirió el juez, observando cómo Lucero corría en círculos alrededor de Lucía. «Un caso extraordinario de recuperación», afirmó el doctor Jiménez con evidente orgullo. «Nació prematuramente y en condiciones adversas. Cuando lo examiné por primera vez, sus probabilidades de supervivencia eran mínimas. Sin embargo, gracias a los cuidados constantes de la familia Martínez, especialmente de Lucía, no solo ha sobrevivido, sino que se está desarrollando normalmente». El juez asintió, tomando notas mentales. Luego se dirigió a don Manuel. «¿Podría mostrarme el lugar donde albergan a estos animales?». La familia guió al grupo hacia el cobertizo reconvertido en establo. Don Manuel explicó cómo habían adaptado el espacio, construyendo nuevos comederos, instalando bebederos automáticos y asegurándose de que hubiera suficiente ventilación y luz. «Todo esto lo hicimos en cuestión de días», explicó don Manuel. «Cuando Lucía encontró a Luna, inmediatamente reorganizamos nuestras prioridades para darles el mejor cuidado posible». El juez examinó cada rincón del improvisado establo, asintiendo con aprobación ante la limpieza y funcionalidad del espacio. Incluso el abogado de Mendoza parecía impresionado, aunque intentaba disimularlo. «He visto suficiente», declaró finalmente el juez Ordóñez. «Regresemos a la casa para continuar la audiencia». Una vez todos reunidos en la modesta sala de los Martínez, el juez tomó asiento en el sillón principal. Había una solemnidad en el ambiente, como si todos entendieran que estaban a punto de presenciar un momento decisivo. Después de examinar las evidencias presentadas en el juzgado y realizar esta inspección ocular, comenzó el juez con voz grave: «Estoy listo para emitir mi fallo preliminar en relación a la solicitud de restitución presentada por el señor Mendoza». Lucía buscó la mano de su madre apretándola con fuerza. Elena la abrazó, preparándose ambas para lo que pudiera venir. «Es indiscutible que la yegua conocida como Luna lleva la marca del Rancho Estrellas del Norte, propiedad del señor Mendoza», continuó el juez. «Sin embargo, también es indiscutible, basándome en los testimonios y evidencias presentadas, que dicho animal fue abandonado en condiciones de grave negligencia y maltrato». Mendoza se removió incómodo en su asiento, mientras su abogado garabateaba frenéticamente en un cuaderno. «La ley es clara respecto a la propiedad de los animales», prosiguió el juez, «pero también lo es respecto a las responsabilidades que conlleva dicha propiedad. El abandono de un animal en el estado en que fue encontrada esta yegua constituye, a mi juicio, una renuncia tácita a los derechos de propiedad». Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Lucía. Don Manuel y Elena intercambiaron miradas cautelosas, apenas atreviéndose a creer lo que parecía estar sugiriendo el juez. «Por lo tanto», declaró el juez Ordóñez con firmeza, «deniego la solicitud de restitución inmediata. Los animales permanecerán bajo la custodia de la familia Martínez mientras se resuelve el caso principal por maltrato animal contra el señor Mendoza». «Esto es inaceptable», exclamó Mendoza, poniéndose de pie bruscamente. «Esos animales son míos por derecho». «Señor Mendoza», respondió el juez con severidad,
Le recuerdo que está en un procedimiento judicial. Una interrupción más y tendré que multarlo por desacato. Además, le informo que basándome en los testimonios de sus ex empleados y en las evidencias presentadas, he ordenado una investigación exhaustiva de las condiciones en su rancho. Mendoza palideció visiblemente. Una investigación oficial podría revelar muchas más irregularidades de las que ya se habían expuesto. Esta decisión es preliminar, concluyó el juez. La sentencia definitiva se dictará una vez concluido el proceso principal. Mientras tanto, la familia Martínez deberá continuar proporcionando a los animales los cuidados adecuados y permitir visitas periódicas de inspección. Con estas palabras, el juez Ordóñez dio por terminada la audiencia. Mendoza y su abogado se retiraron rápidamente, el ranchero lanzando una última mirada furiosa hacia la familia antes de subir a su camioneta y alejarse dejando una nube de polvo tras de sí. En cuanto se marcharon, la tensión que había mantenido a la familia en vilo se disipó. Lucía fue la primera en reaccionar, lanzándose a los brazos de su padre con un grito de alegría. «Lo conseguimos, papá. Luna y Lucero se quedan con nosotros». Don Manuel la abrazó con fuerza, compartiendo su felicidad pero consciente de que la batalla no había terminado completamente. «Por ahora, mi niña, aún queda camino por recorrer». Miguel y el doctor Jiménez se acercaron para felicitarlos. «Es un gran primer paso», comentó el abogado. «El juez Ordóñez ha enviado un mensaje claro. Si mantenemos la presión, es muy probable que la sentencia definitiva sea favorable». Y mientras tanto, añadió el doctor Jiménez con una sonrisa, «Luna y Lucero seguirán recuperándose y fortaleciéndose aquí, lo que solo mejorará nuestro caso». La celebración continuó cuando los vecinos, que habían estado esperando noticias, comenzaron a llegar a la granja. La señora Carmen trajo un pastel, otros trajeron refrescos y comida, convirtiendo lo que había comenzado como un día de ansiedad en una improvisada fiesta comunitaria. En medio de la alegría general, Lucía se escabulló hacia el corral. Necesitaba compartir la buena noticia con Luna y Lucero personalmente. Los encontró pastando tranquilamente, ajenos al drama humano que había determinado su destino. «Nos han dado más tiempo juntos», le susurró, acariciando a ambos, «y haré todo lo posible para que sea para siempre». Luna relinchó suavemente, como si entendiera. Lucero, con su energía habitual, correteaba alrededor de la niña, saltando ocasionalmente con una gracia que aumentaba día a día. Observándolos, Lucía sintió una paz que contrastaba con la tormenta emocional de las últimas semanas. No sabía qué depararía el futuro, si Mendoza intentaría nuevas artimañas o si el caso se resolvería definitivamente a su favor. Pero por ahora, en ese momento perfecto, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados, todo estaba bien en su pequeño mundo. Luna y Lucero estaban a salvo, juntos, y ella había cumplido su promesa de protegerlos. La yegua abandonada y su potrillo habían encontrado no solo refugio sino un hogar verdadero, y en el proceso habían enseñado a una niña el poder de la compasión, la determinación y el amor incondicional. Mientras regresaba lentamente hacia la casa, donde su familia y amigos celebraban, Lucía llevaba consigo una certeza que nunca la abandonaría. Algunas batallas, por difíciles que parezcan, merecen ser luchadas hasta el final, especialmente aquellas libradas por quienes no pueden defenderse por sí mismos.